Buenas tardes, profesor Bermúdez. Mi nombre es Tulio Cerrón Cornejo. En este laboratorio número 4, que se trató de análisis cinemático de mecanismos de 4 vagas, el mecanismo que analizamos fue lo que es un pistón, como vemos aquí. Y primeramente, para realizar este pistón con el programa Adams-Ree, lo primero que realizamos es, primeramente para realizar este mecanismo, pusimos lo que es los eslabones, este primer eslabón, después este, y después de ello, antes de colocar el pistón, pusimos un marcador para posteriormente poner el pistón. Después de ello pusimos lo que son 3 revolutas, como vemos en este punto, de aquí y de acá, y lo que es una translacional, lo que es en este eslabón con el pistón. Y finalmente pusimos lo que es un motion que gira a 30. Bueno, una vez realizado, terminado todo el mecanismo, procedemos a analizarlo mediante el software Adams-Ree, utilizando qué gráfica nos podría salir. Y bueno, al responder la pregunta, como primera pregunta tenemos es explicar la velocidad lineal para el pistón y comparar con la velocidad angular de la manivela. Como vemos aquí, la velocidad lineal del pistón nos da en esta gráfica, es el de rojo es la velocidad lineal del pistón, y como vemos empieza en este punto de aquí, ¿no? Y esta velocidad es constante porque siempre se va a repetir la misma gráfica. Y como vemos aquí en la parte media tenemos una pequeña curva, ¿no? Y eso quiere decir que hay una pequeña caída de velocidad en esta parte de aquí. Y lo que vendrá a ser la velocidad angular de la manivela, en este caso es lineal, ¿no? Como vemos empieza en este punto que está aquí, y la velocidad lineal es lineal, ¿no? Ya que la dirección de la manivela es siempre tangente a la trayectoria de la partícula que rota, ¿no? Y en este caso la manivela sería este eslabón de aquí y gira a 360 grados. Y el programa nos da que el tiempo que demora en todo este ciclo de toda una vuelta demora 20.0 segundos. Bueno, continuando con las preguntas, la otra pregunta es ¿qué tipo de movimiento o desplazamiento describe el pistón y la barra 2? El pistón vendría a ser ese de aquí y la barra 2, el que está el color rosado. Y como vemos aquí nos da en la gráfica, vemos una curva senoidal. Y eso quiere decir porque también es constante, ¿no? No varía lo que es el periodo, ni la amplitud. Pero como vemos aquí en el eje Z de la barra 2, vemos que es lineal, ¿no? Y eso se da porque está en el eje Z, porque cuando está en el eje X y Y, vemos que es senoidal, al igual que el pistón, ¿no? La posición. Bueno, continuando con la pregunta, nos dice que cuando el pistón se encuentra en offset, ¿no? Y como vemos en este mecanismo que realizamos, el pistón no se encuentra en offset, ya que el pistón con esta parte del eslabón es lineal, ¿no? Ya que como teoría nos dice que cuando un pistón está en offset, tiene un pequeño ángulo, ¿no? Ya que este ángulo nos ayuda a girar en el sentido en el que va a iniciar el giro, ¿no? Como vemos aquí en el video, vemos que es lineal, ¿no? Y como última pregunta, vemos que nos dice que demostrar la inversión del mecanismo cambiando el sentido de rotación, ¿no? Y explicarlo mediante gráficos. Como vemos aquí, tenemos lo que es en el sentido horario, cómo es el comportamiento del pistón y cómo nos da en la gráfica, ¿no? Y en sentido antihorario, como vemos aquí. Y como nos podemos dar cuenta, las gráficas son lo mismo, ¿no? Lo que vendría a ser lo que es en la velocidad del pistón. Y por ende llegamos a la conclusión de que la gráfica no cambia, pero lo único que cambia sería en lo que es en la posición en el sentido, ¿no? De dónde inicia y dónde termina. Como vemos aquí, iniciaría en la parte de aquí y termina acá, ¿no? Con lo que es en el sentido horario. Pero en el sentido antihorario inicia lo que es en la parte de aquí y termina aquí. Bueno, eso era todo, profesor. Gracias.